Todos creían que Bing Crosby y Bob Hope eran mejores amigos. Su comedia era perfecta. Su química era natural, pero todo era una actuación. 1962. Cuando filmaron su última película de carretera juntos, algo había cambiado. Crosby estaba enfocado en su imperio y su nueva familia. Hope simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. ¿Qué había pasado entre estos dos hombres? La respuesta reside en un secreto que Hollywood trató de enterrar. Su amistad nunca fue real. Siempre fue solo negocios, y los negocios estaban a punto de terminar mal. Harry Lillis Crosby nació el 3 de mayo de 1903. Tacoma, Washington. Llegó al mundo una casa modesta que su padre construyó en 1112 North J Street. Su padre trabajaba como tenedor de libros de una cervecería, ganando apenas lo suficiente para mantener a 7 hijos. Su madre era una estadounidense de segunda generación de origen irlandés que amaba la música. Durante años, la familia se mudó de una casa alquilada a otra hasta que finalmente construyeron su propia casa en 1913. Es casi difícil de creer que este niño, nacido la pobreza de la clase trabajadora, fuera descendiente del pasajero del Mayflower, William Brewster, y que algún día vendería más de 300 millones de discos. El chico al que todos llamaban Harry, eventualmente se convertiría Bing, uno de los nombres más famosos del entretenimiento estadounidense. El apodo surgió cuando tenía 7 años. Estaba obsesionado con una tira cómica llamada Bingville Bugle, el Spokesman Review. Era una parodia de los periódicos de pueblos pequeños y lo hacía reír hasta que le dolían los costados. Un vecino, Valentine Hobart, comenzó a llamarlo Bingo de Bingville. Pronto, se abrevió a Bing. El nombre se quedó de por vida, aunque su madre nunca dejó de llamarlo Harry. Pocos podrían haber adivinado que una tira cómica poco conocida daría origen a un nombre artístico que valdría millones. 1906. La familia se mudó a Spokane. El vecindario era conocido como el Pequeño Vaticano, porque vivían muchas familias católicas allí. La Universidad de Gonzaga y la Escuela Secundaria de Gonzaga estaban a pocas cuadras de distancia, y ambas eran dirigidas por jesuitas. Bing se convirtió monaguillo en la iglesia de San Aloisio a los 13 años. Casi todos con los que creció pasaron por la escuela católica de principio a fin. Sus padres incluso compraron una fotografía que lo introdujo a Al Jolene, su primer ídolo musical. A los 20, Crosby se matriculó en la Universidad de Gonzaga para estudiar Derecho, al igual que sus hermanos mayores. Pero su verdadera pasión era la música. Sin decírselo a sus padres, compró una batería por correo y practicó hasta que pudo unirse a una banda llamada Musical Elators. Ganaban más de lo que la mayoría de los graduados universitarios podían esperar. Y Crosby decidió abandonar los estudios apenas 2 meses antes de la graduación. Había sido un estudiante destacado, una vez dando un discurso de graduación llamado El propósito de la educación. También era un atleta talentoso, ganando 7 medallas de natación y clavados 1915 y jugando béisbol universitario. Sus padres pensaron que estaba el camino hacia una carrera legal respetable. Cambio, estaba planeando un futuro muy diferente. El 15 de octubre de 1925, Crosby y su amigo Al Rinker partieron hacia Los Ángeles un destartalado Ford Modelo T de 1916. Tenían poco dinero y grandes sueños. El viaje fue caótico. Se detuvieron en Seattle para audicionar para bandas de hotel, visitaron bares clandestinos Portland y San Francisco, e incluso tocaron una semana un teatro de Tacoma. Su coche se averió cerca de Bakersfield, y la hermana de Rinker, Mildred Bailey, tuvo que rescatarlos. Esa avería lo cambió todo. Bailey les consiguió una audición con la Fon and Marco Theatrical Company, que los reservó para 40 teatros de la costa oeste a $75 por semana cada uno. Un año después, Crosby formaría parte de la famosa orquesta de Paul Whiteman, Nueva York.
1926. White Titman ofreció a Crosby y Rinker $150 a la semana. Ese momento, la mayoría de los estadounidenses ganaban entre 25 y 30 alas. Pero la bebida de Crosby pronto causó problemas. Fue arrestado varias veces por conducir ebrio, y una vez tuvo que ser llevado esposado a un set de filmación mientras cumplía condena por un accidente. La apuesta de White Titman podría haber terminado desastre, pero lanzó la carrera de Crosby. Su primera sesión de grabación casi la arruina. T6, Crosby y Rinker grabaron I've Got the Girl con la orquesta de Don Clark, pero el ingeniero la grabó a la velocidad incorrecta. La reproducción hizo que sus voces sonaran agudas y cómicas. Una era donde las malas primeras impresiones podían matar una carrera. Fue un momento humillante. Crosby aprendió de ello, desarrollando la disciplina de estudio que luego lo convertiría el artista de grabación más exitoso de su tiempo. 1927. Harry Bareilles se unió al grupo y se convirtieron los Rhythm Boys. Bareilles era un compositor que creó éxitos como Mississippi Mud, At Your Command y I Surrender Dear. Sus canciones ayudaron a dar forma a la carrera de Crosby, pero las disputas sobre dinero y crédito eventualmente tensaron su asociación. Durante estos años, los Rhythm Boys realizaron giras con leyendas del jazz como Big Spider Becca, Tommy y Jimmy Dorsey, Jack Tarden y Hoagy Carmichael. Crosby absorbió el estilo de improvisación del jazz, pero también adoptó el estilo de vida de beber exceso que venía con él. Estas conexiones cimentaron su reputación como algo más que un simple cantante pop. Para 1929, las tensiones con Whiteman eran altas. El comportamiento de Crosby llevó a su despido después de King of Jazz, pero pronto fueron recontratados por $900 a la semana Old Radio Hour. Julio de 1930, se unieron a la orquesta de Gus Arnheim, el Coconut Grove, una medida que traicionó su contrato pero le dio a Crosby una exposición masiva. Para mayo de 1931, abandonaron el Coconut Grove, alegando que su contrato había expirado, aunque todavía le quedaban 9 meses. Quemó puentes, pero también demostró que Crosby estaba dispuesto a correr riesgos para controlar su carrera. Bing Crosby se casó con la actriz Dixie Lee el 29 de septiembre de 1930, a pesar de que sus amigos le advirtieron sobre su forma de beber. Al principio, parecía una combinación perfecta de Hollywood. Dixie acababa de firmar con Fox Studios 1929. Pero 1935 dejó la actuación para criar a sus 4 hijos. Bing dejó de beber después de casarse, pero la adicción de Dixie empeoró. Mientras él estaba fuera actuando, ella bebía mucho, a menudo hasta el punto de desmayarse. El daño fue profundo. Especialistas de la USC luego estudiaron fotografías antiguas y creyeron que sus hijos gemelos, Dennis y Philip, nacieron con síndrome de alcoholismo fetal. La vida de Dixie se fue espiral entre el aislamiento y la enfermedad hasta que murió de cáncer de ovario 1952. Mayo de 1931. Crosby firmó con el productor de comedia Max Sennett. Los Rhythm Boys, su grupo con Al Rinker y Harry Bareilles, ganaban $1,000 a la semana juntos. Días después, renunciaron a su contrato con Coconut Grove, pero Sennett redujo el trato a $600 a la semana solo para Crosby. Sus antiguos socios lo acusaron de traición, alegando que les robó su material. Crosby hizo 6 cortometrajes de comedia para Sennett, comenzando con I Surrender Dear septiembre de 1931. Se convirtieron grandes éxitos, perfectamente sincronizados con sus florecientes ventas de discos. Pero la amistad con los Rhythm Boys nunca se recuperó. Su gran oportunidad solitario, la radio, casi se derrumba antes de que comenzara. El 31 de agosto de 1931, Sibes le hizo reservar su propio programa de 15 minutos a $1,500. Una semana después de ensayar toda la tarde, un estudio con aire acondicionado, desarrolló una laringitis severa. También faltó la segunda noche, lo que provocó rumores de que estaba borracho o demasiado nervioso. Finalmente salió al aire el 2 de septiembre,
cantando Just One More Chance, I Found a $1 Million Baby y I'm Through with Love. El programa despegó instantáneamente, convirtiéndolo en una estrella nacional cuestión de semanas. Ese mismo año, Crosby dominó las listas como nadie antes que él. Tuvo 10 canciones el top 50 a la vez, incluyendo Out of Nowhere y At Your Command. Varias llegaron al número 1, y cantantes rivales se quejaron de que era imposible competir. Una batalla falsa de barítonos con Ross Columbo se desvaneció rápidamente cuando quedó claro que Crosby era intocable. Sus ventas de discos durante la depresión fueron tan fuertes que el ingeniero Steve Hoffman dijo más tarde que el acuerdo de Crosby para vender sencillos por 35 centavos con el fundador de Decca, Jack Kapp, salvó a toda la industria discográfica del colapso. Crosby protagonizó The Big Broadcast, una comedia sobre una estrella de radio tardía, inquietantemente similar a sus propios problemas de radio, la vida real. El éxito de la película condujo a un ritmo implacable de 3 películas al año, un programa de radio semanal de 1 hora y giras constantes. La carga de trabajo generó millones de dinero actual, pero lo dejó exhausto. Recurrió al alcohol y a los estimulantes para seguir adelante, mientras que sus largas ausencias empeoraron la bebida de Dixie. A finales de 1934, Crosby hizo un trato histórico con Jack Kapp Decca Records. Las ventas de discos se habían desplomado de 110 millones 1921 a 10 millones 1933, y la mayoría de las discográficas se negaron a recortar los precios. Crosby respaldó la idea de Kapp de vender sencillos por 35 centavos, y cambió a regalías lugar de tarifas fijas. Este movimiento audaz hizo que la música fuera asequible durante la depresión y creó el sistema de regalías que todavía se usa a la actualidad. Ese mismo año, el 13 de julio, Crosby y Dixie dieron la bienvenida a los gemelos Dennis Michael y Philip Lang. Su carrera estaba explotando, pero su tiempo casa era limitado. Dixie enfrentó las presiones de criar a sus hijos mientras luchaba contra el alcoholismo. Ambos gemelos siguieron los pasos de su padre el mundo del entretenimiento, pero enfrentaron sus propias luchas. Dennis murió por suicidio en 1991 a los 56 años, y Philip murió de un ataque al corazón 2004 a los 69. El 1 de enero de 1936, Crosby se hizo cargo del Kraft Music Hall de la NBC de Paul Whiteman, trasladando el programa de Nueva York a Hollywood. Se convirtió en uno de los programas de estrellas de radio de mayor duración, hasta 1946. La mezcla de música, comedia y el estilo fácil de Crosby lo convirtió en un éxito, al tiempo que le permitió equilibrar el trabajo cinematográfico con la radio. Febrero de 1937, Crosby lanzó el primer torneo de golf Crosby Pro-Am Rancho Santa Fe Golf Club. Con el dinero de los patrocinadores escaso durante la depresión, él personalmente aportó $3,000 para los profesionales. Estrellas como Fred Astaire y Alan Hale jugaron junto a leyendas del golf como Sam Snead, quien ganó con una puntuación de 68. El formato se convirtió en el famoso AT&T Pebble Beach Prom. Para 1939, el dominio de Crosby alcanzó nuevas alturas con 24 sencillos, las listas un año. Su música llenó las ondas de radio, frustrando a los rivales que no podían conseguir tiempo al aire. Esto coronó sus primeros 5 años con Decca y sentó las bases para su reinado durante la década de 1940. La primera vez que el público vio a Bing Crosby y Bob Hope juntos, la pantalla fue en 1940 cuando Road to Singapore se estrenó el 3 de marzo en el Paramount Theater, la ciudad de Nueva York. La película se convirtió en un éxito instantáneo, comenzando una de las series de películas más exitosas de Hollywood. Sin embargo, la asociación casi nunca sucedió. El proyecto se ofreció primero a Fred McMurray y Jack O'Kay, bajo el título Road to Manderley, luego a George Burns y Gracie Allen como Beach of Dream. Solo después de que ambas parejas lo rechazaron, Paramount juntó a los dos rivales de la radio.
La filmación comenzó el 2 de octubre de 1939 y terminó diciembre con escenas de la jungla filmadas en el Arboretum del condado de Los Ángeles. La química parecía natural, pero habían actuado juntos años antes vaudeville, por lo que el emparejamiento fue más calculado que accidental. La película ocupó el puesto número 17 entre las películas más taquilleras de 1940 a los Estados Unidos, lo que demuestra que la apuesta había funcionado. 5 años después, Crosby hizo historia. El 15 de marzo de 1945 se convirtió el primer cantante profesional ganar el premio de la Academia al Mejor Actor, ganándolo por su papel de Padre Chuck Ali Going My Way. La película ganó 7 de sus 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Crosby casi se pierde la ceremonia. Estaba en el campo de golf, vestido de manera informal y sin su peluquín, cuando le llegó la noticia. La advertencia de su madre de que nunca escucharía el final de esto, si se lo saltaba, lo convenció de que se apresurara al teatro chino de Grauman. Gary Cooper le entregó el premio, y Crosby bromeó. No podría estar más sorprendido si ganara el Derby de Kentucky. Irónicamente, al principio se había resistido a asumir el papel, incómodo por interpretar a un sacerdote. Sin embargo, se convirtió el momento decisivo de su carrera como actor, y ayudó a convertirlo el principal atractivo de taquilla de Hollywood. De 1944 a 1948, el dominio de Crosby fue inigualable. Ningún otro actor había sido nunca la atracción de taquilla número 1 durante 5 años seguidos. Su apogeo llegó en 1946, cuando 3 de las 5 películas más taquilleras del año fueron suyas. The Bells of St. Mary's ganó 8 millones, Blue Skies y Road to Utopia. Esas 3 solas generaron 18 millones alquileres. Ese mismo año, Ingrid Bergman lo superó ganancias solo porque tenía 4 películas, que ganaron un total de 21,75 millones. Hollywood tuvo su año más rentable, 1946, con 19 películas que ganaron más de 4 millones cada una. Un récord ese momento. A lo largo de su carrera desde 1932 hasta 1972, Crosby protagonizó 55 largometrajes, y la asombrosa cantidad de 29 aterrizó el top 10 de su año de lanzamiento. Para 1948, su fama había alcanzado un punto que pocos podían igualar. Ese año, las encuestas estadounidenses lo nombraron el hombre más admirado vivo, colocándolo por encima de Jackie Robinson e incluso del Papa Pío X. Su música estaba todas partes. Music Digest estimó que sus canciones representaban más de la mitad de las 80,000 horas semanales de música grabada, que se escuchaba en la radio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La revista Yank le atribuyó el mérito de aumentar la moral de los soldados más que nadie, y recaudó 14,5 millones bonos de guerra. Para 1960, había vendido 200 millones de discos. Fue simultáneamente la estrella más grande del cine, la radio y la música. Un nivel de dominio cultural que pocos han igualado. Sin embargo, la adoración ocultaba una verdad más oscura sobre su vida privada, una cuidadosamente protegida de la vista del público. Ese contraste había existido durante años. 1937, la prensa lo nombró el padre más típico de Hollywood, una etiqueta que luego parecería dolorosamente irónica. Casa, Crosby a menudo estaba ausente, y cuando estaba presente, era un disciplinario estricto, frío. Su matrimonio con Dixie Lee, que comenzó en 1930, se vio afectado por su lucha contra el alcoholismo. Murió de cáncer de ovario en 1952, con solo 42 años. Sus 4 hijos lucharon contra el alcoholismo cuando eran adultos. 2 de ellos, Lindsay y Dennis, murieron por suicidio en 1989 y 1991. Gary Crosby, el mayor, reveló sus memorias de 1983, Going My Own Way, que su vida familiar estaba marcada por el miedo, el control y la distancia emocional. Mientras que el público vio a Crosby
interpretara figuras paternas cálidas y compasivas la pantalla. Sus propios hijos llevaban cicatrices de una educación que los dejó con profundas heridas emocionales y un legado de dolor. La vida de Bing Crosby parecía pulida a la superficie, pero detrás del encanto y la música había una red de secretos, riesgos y ambición. A finales de 1944, mientras filmaba Duffy's Tavern, comenzó un romance con la actriz Joan Field, de 22 años. No fue un romance tranquilo. Para 1945 su conexión era lo suficientemente intensa como para que sus amigos lo notaran. Y la actriz Patricia Neal reveló más tarde la angustia de Joan por amar a un hombre casado mayor tan famoso como Gary Cooper. Los archivos del FBI e incluso las entradas del diario de dos hermanas que los seguían muestran a la pareja yendo a teatros, óperas y cenas caras Nueva York. La madre de Joan a veces venía, pero la seriedad de su relación era clara. Paramount incluso anunció 3 películas más para la pareja, antes de que las anteriores llegaran a los cines. El juego fue otra parte de la doble vida de Crosby. Los registros del FBI detallan cómo 1930 debía miles a figuras conectadas con la mafia, una vez pagando a un solo gángster $10,000. Recibió amenazas de muerte exigiendo $6,000, incluyendo una nota llena de odio y promesas de violencia. Sus hábitos de juego lo llevaron a una guarida de juego ilegal de Burbank con Bob Hope, donde a ambos hombres se les permitió salir silencio mientras otros 100 clientes se enfrentaban al arresto. Sus finanzas a veces eran tan escasas que tuvo que pedir prestado a amigos como Frank Sinatra para cubrir las deudas. 1948. Crosby hizo un movimiento que cambiaría la industria del entretenimiento. Envió a Ampex un cheque de $50,000 sin nota, financiando la creación del primer grabador de cinta magnética práctico. Eso es 1.1 millones dinero actual. La tecnología le permitió pregrabar programas de radio, editar errores y liberar su agenda para viajes, juegos de azar y vida social. Obtuvo derechos exclusivos de distribución al oeste del Mississippi para Ampex Recorders y 3M Tape, ganando una fortuna con la misma tecnología que ayudó a desarrollar. Su vida hogareña con su primera esposa, Dixie Lee, estuvo llena de tensión. Ella luchó contra el alcoholismo durante todo su matrimonio, y una vez casi murió después de una aparente sobredosis en enero de 1945. Falleció de cáncer de ovario, el 1 de noviembre de 1952. Apenas 3 días antes de cumplir 43 años. Más tarde, los expertos sospecharon que sus hijos gemelos mostraban signos de síndrome de alcoholismo fetal. Crosby incluso había considerado el divorcio en 1941 debido a su forma de beber, pero su muerte puso fin a un matrimonio problemático que se había convertido en un problema de relaciones públicas para él. También hubo momentos que sus conexiones se volvieron peligrosas. Los archivos del FBI describen un incidente, el que, después de una borrachera de toda la noche con criminales, Crosby entró cólera a un club nocturno. 2 hombres armados lo sujetaron mientras otros obligaban a un testigo a subir a un coche, lo esposaron, condujeron a alta velocidad y lo golpearon. Sus amistades con mafiosos y su hábito de pagarles eran bien conocidos por la oficina. Y ya Edgar Hoover mantuvo una vigilancia personal sobre sus actividades. 1954, Crosby conoció a Katharine Grant, de 23 años, mientras ella lo entrevistaba durante la filmación de White Christmas. Él tenía 54 años. Se casaron en 1957 después de que ella se convirtiera al catolicismo, y tuvieron 3 hijos, cada uno de los cuales construyó sus propias carreras, la actuación o los deportes. Katharine habló más tarde sobre los desafíos de estar casada con alguien con expectativas tradicionales, una era cambiante. Incluso mientras perseguía su propia carrera cinematográfica, la riqueza de Crosby creció a través de empresas comerciales, mucho más allá de la música y el cine. Compró una participación del 25% los Piratas de Pittsburgh, 1946. Era dueño de estaciones de televisión Los Ángeles
y Portland, y desarrolló afiliados cerca de su alma mater. Sus carreras de caballos y otras inversiones de entretenimiento agregaron millones más. Su enfoque con visión de futuro se extendió a la producción televisiva. El 11 de noviembre de 1951, su empresa demostró el primer sistema de grabación de video. La versión inicial era borrosa, pero para 1952 había mejorado lo suficiente como para impresionar a la prensa. Crosby entendió que ser dueño de sus programas y poder grabarlos sus propios términos daría sus frutos durante décadas, y así fue. Incluso su famosa asociación con Bob Hope finalmente se desvaneció. Para cuando filmaron The Road to Hong Kong 1962, su amistad se había enfriado hasta convertirse en un acuerdo puramente profesional. Dorothy Lamour apenas apareció. Los chistes se sentían guionizados, y el encanto fácil de las películas anteriores se había ido. Para Crosby, el enfoque había cambiado. El hombre que cantó White Christmas a millones de personas ahora estaba tan involucrado su imperio, su nueva familia y proteger la imagen cuidadosamente elaborada que ocultaba el caos detrás de escena. Entre 1960 y 1977, Bing Crosby mantuvo un ritual estricto para su hijo mayor, Gary. Eso fue tan humillante como cruel. Todas las semanas, Gary tenía que subirse a la balanza bajo la mirada fría de su padre. Si los números no lo complacían, Gary era enviado directamente a la oficina de su padre para ser azotado. Crosby no se detuvo el castigo privado. Frente a extraños, llamaba a Gary con nombres como trasero de cubeta, trasero de bolso y mi chico gordo. Gary admitió más tarde que tenía un trasero ancho cuando era niño que volvía loco a su padre. Estos pesajes siempre terminaban con lágrimas y dejaron a Gary vinculando la comida con la vergüenza y el dolor por el resto de su vida. El daño persistió durante décadas, alimentando los trastornos alimentarios y paralizando su confianza. El hogar de los Crosby estaba gobernado por el miedo. Los 4 niños vivían bajo una amenaza constante de violencia. Gary recordó cómo su padre llegaba a casa a las 6 horas, y cuestión de minutos, escuchaba lo que Gary había hecho. Luego vino la paliza. Pantalones abajo, doblado, azotado hasta que sangraba. Crosby nunca estaba fuera de control. Estaba tranquilo, casi mecánico. Con el tiempo, el castigo se hizo más severo. Pasó de cinturones a bastones. Una paliza, sostuvo el bastón como un bate de béisbol y golpeó a Gary 13 veces. Incluso los pequeños errores podían traer vergüenza pública. A veces, los niños tenían que usar su ropa interior alrededor del cuello hasta la hora de acostarse. Un castigo que su padre llamaba burlonamente el Lavalier Crosby. Dennis lo resumió simplemente. Él recibió la primera lamida y nosotros recibimos la segunda. Los 4 hijos de su primer matrimonio recurrieron al alcohol cuando eran adultos. Su madre, Dixie Lee, había muerto a los 41 años por complicaciones del alcoholismo 1952. Los niños siguieron el mismo camino. Gary, Dennis, Philip y Lindsay, cada uno bebía mucho para adormecer el dolor de su educación. Para 2 de ellos, la bebida terminó tragedia. Lindsay se quitó la vida en 1989 a los 51 años. Dennis hizo lo mismo en 1991 a los 56 años. Philip, que se cree que sufría de síndrome de alcoholismo fetal, murió de un ataque al corazón en 1994. Gary finalmente buscó ayuda. Se unió a Alcohólicos Anónimos y habló públicamente sobre su adicción antes de morir de cáncer de pulmón, 1995 a los 62 años. Ninguno escapó de la sombra de su infancia. Incluso cuando sus hijos luchaban contra la adicción y la depresión, Crosby se mantuvo emocionalmente distante. Gary dijo que tratar de conectarse con él era como tratar con una fregona maldita. Lugar de calidez, Crosby les dio reglas financieras, estableció fondos fiduciarios que no podían tocar hasta los 65 años. Philip dijo una vez: «Mi padre pensó,
¿Cuántos problemas podrán meterse entonces? Vivían de cheques mensuales del fondo fiduciario de su madre, incapaces de mantener trabajos estables. El arreglo los mantuvo dependientes y les recordó quién tenía el control. Incluso cuando las vidas de Dennis y Lindsay se desmoronaban, Crosby siguió siendo la misma figura fría a la que habían temido de niños. Septiembre de 1977. Crosby grabó su último álbum, Seasons, durante 3 días Londres. Se lanzaría después de su muerte con el eslogan El capítulo final. A principios de octubre, terminó una serie de 2 semanas con entradas agotadas el London Palladium, seguida de su concierto final Brighton el 10 de octubre. Apenas 3 días antes de su muerte, grabó 8 canciones y dio una entrevista a la BBC con la orquesta Gordon Rose. Los oyentes no tenían idea de que estaban escuchando el final de una carrera de 50 años. El 13 de octubre, voló a Madrid para un largo fin de semana de golf y caza. Al día siguiente, el campo de golf La Moraleja jugó 18 hoyos con el campeón Manuel Piñero. Crosby estaba de muy buen humor e incluso cantó Strangers in the Night a los trabajadores de la construcción el 9º hoyo. Después de ganar el partido por un golpe, caminó hacia la casa club y dijo sus últimas palabras. Ese fue un gran partido de golf, muchachos. Vamos a tomar una Coca-Cola. A solo 20 yardas de la entrada, se derrumbó y murió instantáneamente de un ataque al corazón a los 74 años. Su viuda dijo más tarde que era la manera perfecta para un golfista que cantaba para ganarse la vida de irse. La reacción de Bob Hope a la noticia fue sorprendentemente fría. Después de décadas de trabajar juntos, todo lo que dijo fue, era un gran compañero. Sin homenaje, sin recuerdos gratos. Más tarde, se supo que Hope había admitido a sus amigos que nunca le gustó realmente Crosby y que a veces lo detestaba. Su amistad, al parecer, siempre había sido por negocios, no por hermandad. La segunda esposa de Crosby, Catherine, habló más tarde sobre su matrimonio. Dijo que él la cortejó con cartas de amor que la convencieron de renunciar a su carrera y concentrarse en la vida doméstica. Ella era 30 años menor, y Crosby prefería que ella se ajustara a su ideal de la esposa perfecta. Incluso tomó clases de cocina y diseño de interiores para él. Catherine dijo que admiraba a las mujeres fuertes como su madre, que dirigía a su familia sin cuestionar. Si bien defendió el amor su matrimonio, también admitió que esperaba tradición, control y un hogar que girara a torno a él,